Una niña de 7 años acompaña a su madre, una empleada de limpieza, a un edificio corporativo después de que la escuela suspendiera clases. Con curiosidad, escucha conversaciones en un idioma extraño y reconoce que mencionan sospechosamente el nombre del dueño de la empresa. Al no ser creída por nadie, graba una conversación que revela un plan de espionaje y un atentado a punto de ocurrir. Lo que parecía un día común se convierte en el inicio de una travesía que cambiará para siempre la seguridad de una nación. El sol ya comenzaba a desaparecer por detrás de los altos edificios de cristal y concreto del centro empresarial de Buenos Aires cuando Solange Silva recibió el mensaje en el celular. La escuela de su hija había suspendido las clases debido a la ausencia inesperada de la profesora. Solange miró el reloj. Aún faltaban 3 horas para terminar su turno como limpiadora en Tecnobrax, una de las mayores empresas de desarrollo tecnológico del país. Con el corazón apretado, digitó rápidamente un mensaje para su vecina, doña Elsa. Pero la respuesta fue negativa. La señora estaba con su hija en el médico y no podría quedarse con la pequeña Julia. «Dios mío, ¿qué hago ahora?», y murmuró Solange para sí misma, el trapo de limpieza aún en sus manos temblorosas. Como madre soltera, situaciones como esta eran su mayor pesadilla. No podía dejar de trabajar. Cada día de pago era esencial para mantener las cuentas al día, pero tampoco tenía con quién dejar a su hija de 7 años. 20 minutos después, una Julita de ojos curiosos y trenzas adornadas con lazos coloridos entraba por la puerta trasera del imponente edificio de Tecnobrax, agarrada a la mochila rosa con estampado de unicornios. «Hija, vas a quedarte en esta salita de materiales. Está bien. Traje tus libros de colorear, tus lápices, un refrigerio. ¿Prometes que te quedarás calladita? Mamá no puede perder este empleo». Julia asintió con una seriedad sorprendente para una niña de su edad. Sus ojos negros y vivos escanearon la pequeña sala repleta de productos de limpieza organizados en estanterías metálicas. En un rincón, Solange había improvisado un rincón con una pequeña silla y una mesita. «Puedes estar tranquila, mamá. Me quedaré calladita dibujando». Solange besó la frente de su hija y salió apresurada cerrando la puerta, pero dejándola solo entornada para que Julia no se sintiera encerrada. La niña abrió su cuaderno de dibujos y comenzó a colorear tarareando suavemente. El tiempo pasó despacio mientras los trazos coloridos tomaban forma en el papel. Fue entonces cuando voces alteradas en el pasillo llamaron su atención. Normalmente, a esa hora del día el piso estaría casi vacío. Era donde se encontraban algunas salas de reuniones y laboratorios, rara vez utilizados después del horario normal. Julia conocía la rutina, pues no era la primera vez que acompañaba a su madre al trabajo, aunque era la primera vez que se quedaba sola en una sala. «Niet, vamos a cambiar el plan. Mendoza estará en la reunión del jueves». La voz masculina tenía un acento extraño, diferente a todo lo que Julia había escuchado antes. Le recordaba vagamente la forma de hablar de doña Irina, una señora mayor que vivía en el mismo conjunto residencial donde ella y su madre vivían, en la periferia de la zona este de Buenos Aires. «¿Pero y los datos?» «Ya hemos conseguido acceso parcial al servidor», respondió otra voz, también con un acento marcado. Julia se acercó a la puerta entreabierta, la curiosidad venciendo al miedo. Por los resquicios, vio a 2 hombres de traje que nunca había visto antes. Uno de ellos sostenía un objeto pequeño en las manos, algo que parecía una memoria USB. El jueves, cuando se siente en la silla principal de la sala de reuniones, el dispositivo se activará automáticamente. El sistema entero quedará vulnerable durante 15 minutos, tiempo suficiente para copiar los archivos del proyecto Escudo y enviarlos a nuestros contratistas. La niña frunció el ceño. ¿Proyecto Escudo? Ya había oído ese nombre antes. El señor Ricardo Mendoza, dueño de la empresa, había aparecido en la televisión hablando sobre ese proyecto, algo relacionado con la seguridad nacional y tecnología avanzada. «¿Qué pasa si alguien lo descubre?», se preguntó el segundo hombre. «Imposible. El dispositivo parecerá solo una falla en el sistema eléctrico. Cuando terminen de investigar, ya estaremos lejos y los datos en manos de quien nos contrató». Julia sintió que el corazón se le aceleraba. Aquello no parecía correcto.
Los hombres hablaban de forma sospechosa, en un español cargado de palabras extranjeras que ella no entendía completamente. Pero el tono conspiratorio era claro incluso para sus oídos infantiles. Cuando los hombres se alejaron por el pasillo, ella corrió de vuelta a la mesita y cogió su cuaderno. Con la mano temblorosa, anotó lo que pudo recordar de la conversación. Proyecto Escudo, jueves, sala de reuniones. Ricardo Mendonza. 2 horas después, Solange regresó a la sala de materiales, exhausta tras limpiar 3 pisos del edificio. «Vamos, hija. Ya terminé por hoy». «Mamá, oí algo extraño», comenzó Julia mientras guardaba sus materiales en la mochila. Había unos hombres hablando raro sobre un proyecto y sobre el dueño de la empresa. Solange suspiró, arreglando los cabellos rizados que se escapaban del moño improvisado. «Julita, ¿qué te dije sobre inventar historias? Prometiste quedarte calladita. Pero mamá, me quedé». Ellos pasaron hablando aquí en la puerta. Hablaban como doña Irina del 302, ¿sabes? Esa que hace esas galletas tan ricas. Debes haber oído a ingenieros conversando sobre trabajo, hija. Vamos, se está haciendo tarde y todavía tenemos que coger el autobús. De camino a casa, balanceándose dentro del autobús lleno, Julia permaneció pensativa, sus ojos fijos en el paisaje urbano que pasaba por la ventana. Su madre no le creía, pero algo en su corazón le decía que lo que había oído era importante. Esa noche, acostada en su cama con estampado de estrellas, Julia tomó una decisión. Si necesitaba volver a esa empresa, descubriría más sobre esos hombres extraños y su plan misterioso. Algo andaba mal, y aunque solo era una niña de 7 años, Julia sentía que necesitaba hacer algo. El resto de la semana transcurrió normalmente, con Julia yendo a la escuela y Solange al trabajo. Pero el miércoles, nuevamente hubo un imprevisto. La profesora de Julia enfermó, y las clases fueron suspendidas por 2 días. Solange, sin alternativas, tuvo que llevar a su hija de nuevo al trabajo. «Recuerdas las reglas, ¿verdad? Quédate calladita en la sala de materiales, dibuja, lee tus libros y no salgas a explorar el edificio», instruyó Solange. Mientras caminaban por los pasillos del edificio. «Sí, mamá», respondió Julia, pero sus ojos brillaban con una determinación que Solange no percibió. Tan pronto como su madre salió para comenzar sus tareas, Julia puso su plan en acción. Sabía que los hombres habían mencionado el jueves, mañana, como el día en que algo sucedería. Si conseguía más información, quizás podría convencer a su madre o a algún otro adulto para que le creyeran. Cogiendo el celular antiguo de Solange, que su madre le había dejado para emergencias, Julia activó el grabador de voz y lo escondió en el bolsillo de su vestido. Después entornó la puerta de la sala de materiales y esperó pacientemente. Su espera fue recompensada cuando, 1 hora después, los mismos 2 hombres pasaron nuevamente por el pasillo, conversando en voz baja. Esta vez, Julia consiguió entender más palabras sueltas en medio del acento marcado. Algo sobre dispositivos, control remoto y documentos secretos. El nombre del señor Mendonza fue mencionado varias veces, siempre seguido por palabras en lengua extranjera que sonaban como amenazas. Cuando los hombres se acercaron a la sala donde ella estaba, Julia rápidamente activó el grabador. El corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Pero los hombres estaban demasiado absortos en su conversación como para notar la puerta entreabierta o a la pequeña espía detrás de ella. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Al final del día, cuando Solange fue a buscar a Julia, la niña estaba inquieta. Sus ojos demostraban una ansiedad que su madre, cansada después de horas de arduo trabajo, no logró identificar de inmediato. «¿Todo bien, hija? Estás tan calladita». Julia apretó la mochila contra el pecho, sintiendo el peso del celular dentro de ella. La grabación estaba allí, la prueba de que no estaba imaginando cosas. «Mamá, necesito mostrarte algo, pero no puede ser aquí». El tono urgente en la voz de su hija hizo que Solange frunciera el ceño, pero ella solo asintió con la cabeza y apresuró el paso. En el autobús lleno que las llevaba de vuelta al conjunto residencial Jardín de los Olivos, Julia permaneció en silencio.
sus dedos tamborileando nerviosamente en la mochila. Al llegar al pequeño apartamento de 2 habitaciones, Solange fue directamente a preparar la cena, mientras Julia se sentaba en la única mesa de la casa, sacando cuidadosamente el celular de la mochila. «Mamá, ven aquí. Por favor, es importante». Solange se secó las manos en el delantal improvisado y se acercó exhausta. «¿Qué pasó, Julita? ¿Te acuerdas de los hombres de los que te hablé? Grabé su conversación hoy». La mirada de desaprobación de Solange fue inmediata. «Julia Silva, no puedo creer que estuvieras espiando a la gente en mi trabajo. Prometiste quedarte en la sala. Pero mamá, son personas malas. Quieren hacer algo con el ordenador del dueño de la empresa. Escucha». Julia apretó el play en la grabación. Las voces eran bajas, el acento fuerte, pero algunas frases podían distinguirse claramente. «El dispositivo ya está en la sala de reuniones. Cuando Mendoza se siente, 15 minutos para acceder a los servidores del proyecto Escudo. Vender a los interesados parecerá solo un problema técnico». Solange escuchó, su rostro pasando de la irritación a la preocupación. Aquello no sonaba como una conversación normal de trabajo. «Julia, esto es muy serio. ¿Estás segura de que entendiste bien?» «No, sí, mamá. Hablaban como doña Irina, ¿sabes? Ruso, creo. Y están planeando algo malo para mañana en la reunión del dueño de la empresa». Solange se mordió el labio pensativa. Era una limpiadora, recién contratada. Si llevaba esa historia adelante y estaba equivocada, podría perder el empleo. Por otro lado, si su hija tenía razón, «Vamos a hacer lo siguiente. Mañana te quedarás con doña Elsa y yo hablaré con mi supervisora sobre esto». Julia negó con la cabeza vigorosamente. «No, mamá. La reunión es mañana. ¿Y si tu supervisora es amiga de ellos? Tenemos que decírselo al dueño». Solange se pasó la mano por los cabellos rizados, exasperada. «Julia, no puedo simplemente llegar a Ricardo Mendoza y decirle que mi hija de 7 años escuchó una conspiración. Él ni siquiera sabe que existo. Entonces llévame contigo mañana. Puedo mostrarle a otra persona». «¿A quién?». Julia pensó por un instante. «A esa mujer bonita del segundo piso, la que siempre te sonríe y me dio un chocolate una vez. Parece amable». «¿Fernanda? ¿La asistente administrativa?» «Esa misma. Ella nos va a creer». Solange dudó, pero la mirada determinada de su hija la convenció. Julia siempre había tenido una intuición aguda, desde muy pequeña. «¿Y si esta vez tenía razón? Está bien. Pero te quedarás conmigo todo el tiempo, ¿entendido? Nada de salir a explorar el edificio sola». Julia asintió, un alivio recorriendo su pequeño cuerpo. Alguien finalmente la escucharía. A la mañana siguiente, madre e hija salieron más temprano de casa. Solange había conseguido permiso para llevar a Julia nuevamente, alegando que la escuela seguía cerrada. De camino instruyó a su hija sobre cómo debían abordar a Fernanda. «Déjame hablar primero, ¿vale? Fernanda está muy ocupada, y no podemos simplemente llegar hablando de conspiraciones». Sin embargo, cuando llegaron al segundo piso, la oficina de Fernanda estaba vacía. La secretaria informó que estaría en una reunión hasta las 10 p.m. «Vamos a tener que esperar», susurró Solange a su hija. «Mientras tanto, vienes conmigo a hacer la limpieza del tercer piso». Julia siguió a su madre en silencio, pero sus ojos alertas escaneaban cada rincón, cada persona. De camino al ascensor, pasaron por uno de los hombres que Julia había grabado. Llevaba una credencial que lo identificaba como parte del equipo de seguridad, pero Julia sabía que nunca lo había visto antes de esa semana. «Mamá», susurró, tirando de la manga del uniforme de Solange. «Es él, uno de los hombres de la grabación». Solange miró discretamente. El hombre alto y de facciones duras realmente parecía fuera de lugar, con su acento marcado cuando saludó a un colega. Por un instante, sus ojos se cruzaron con los de Julia, y la niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo frío en esa mirada. «No lo mires, hija», murmuró Solange apresurando el paso hacia el ascensor. El tiempo parecía arrastrarse mientras Solange realizaba sus tareas de limpieza. Julia la ayudaba con pequeñas cosas, pero su mente estaba enfocada en encontrar a Fernanda y mostrarle la grabación antes de que fuera demasiado tarde. A las 10:15, finalmente consiguieron un momento para ir a la oficina de Fernanda. La mujer de cabellos cortos y sonrisa amable
Estaba inclinada sobre unos papeles cuando Solange golpeó suavemente la puerta entreabierta. «Con permiso, Fernanda. ¿Puedo hablar contigo un minuto?» Fernanda levantó los ojos, sorprendida al ver a la limpiadora con una niña. «Claro, Solange, ¿esta debe ser tu hija?» «Julia, ¿verdad?» «Sí, verdad». Julia asintió, impresionada de que la mujer recordara su nombre. «Entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes?», preguntó Fernanda, indicando las sillas frente a su mesa. «En realidad, es Julia quien necesita hablar contigo. Es algo un poco extraño». Fernanda miró a la niña con curiosidad en sus ojos. «Te escucho, Julia». Con las manos temblorosas, Julia sacó el celular de la mochila y explicó sobre las conversaciones que había oído, los hombres de acento extraño, y el plan para hacer algo durante la reunión que se llevaría a cabo esa tarde. Mientras hablaba, reprodujo la grabación. Fernanda escuchó atentamente. Su semblante se volvió más serio con cada palabra. Cuando la grabación terminó, permaneció en silencio por unos segundos. «Sabes que esto es muy grave, ¿verdad, Julia?» La niña asintió, apretando la mano de su madre. «¿Tienen idea de quiénes son esos hombres?» «Hoy vi a uno de ellos», respondió Julia. «Está usando una credencial de seguridad, pero nunca lo había visto antes de esta semana». Fernanda cogió el teléfono y marcó un número interno. «Carlos, ¿puedes verificar cuándo fueron contratados los nuevos guardias de seguridad?» «Sí, esos con acento extranjero». «No, no es xenofobia. Es solo una verificación de rutina». Colgó y miró a Solange y Julia. «Necesitaré mostrar esta grabación a algunas personas. ¿Les importa si la envío a mi correo electrónico?» «Claro que no», respondió Solange, visiblemente aliviada de que Fernanda se estuviera tomando la situación en serio. Mientras Fernanda transfería el archivo a su ordenador, Julia miraba ansiosamente el reloj en la pared. Ya pasaban de las 11:00. La reunión estaba programada para las 14:00, según lo que ella había oído. «Fernanda, la reunión es hoy por la tarde», alertó Julia. «Dijeron que cuando el señor Mendoza se sentara en la silla, algo iba a pasar». «Entiendo», respondió Fernanda, tecleando rápidamente en su ordenador. «Necesitaré su ayuda para identificar a esos hombres, pero primero necesito hablar con algunas personas». Fernanda les pidió que esperaran en su oficina mientras ella salía para una conversación privada. Julia y Solange permanecieron en un silencio tenso, ambas conscientes de la gravedad de la situación en la que se encontraban. 20 minutos después, Fernanda regresó, acompañada por un hombre de mediana edad, cabellos canosos en las sienes y expresión seria. Julia lo reconoció inmediatamente de las fotos en los pasillos y de los reportajes en la televisión. Ricardo Mendoza, el dueño de Tecnobrax. «¿Así que esta es nuestra pequeña investigadora?», preguntó él, acercándose con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos preocupados. Julia asintió, súbitamente tímida ante la imponente figura. Solange se levantó nerviosa, alisando el uniforme. «Señor Mendoza, pido disculpas por cualquier inconveniente. Mi hija...» «Su hija pudo haber descubierto algo muy importante», interrumpió él gentilmente. Fernanda me mostró la grabación. «Ya activé nuestro departamento de seguridad interna para investigar, y necesito que me ayuden a identificar a esos hombres». «Yo puedo hacerlo», ofreció Julia, recuperando el valor. «Vi a uno de ellos hoy por la mañana, usando una credencial de seguridad». Ricardo Mendoza condujo a Solange y Julia a una sala de reuniones más pequeña, en el último piso del edificio. Allí dentro se encontraban dos personas más. Un hombre de traje oscuro, que se presentó como Mauricio Rivero, jefe de seguridad corporativa, y una mujer con un impecable blazer, doctora Luciana Vázquez, abogada de la empresa. «Estos son nuestros colaboradores de confianza», explicó Ricardo. «Vamos a manejar esto discretamente antes de involucrar a autoridades externas». Julia observaba todo con ojos atentos, sintiendo la importancia del momento. A su lado, Solange apretaba nerviosamente las manos en su regazo, claramente incómoda en aquel ambiente tan diferente de su vida cotidiana. «Julia», comenzó Mauricio con voz calma, «¿conseguirías identificar a esos hombres si los vieras de nuevo?» «Sí, señor. Ya estoy segura.
Mauricio abrió un portátil y mostró un sistema de cámaras de seguridad. Vamos a revisar las grabaciones de los últimos días. Quizás podamos encontrarlos. Durante casi media hora vieron las filmaciones de las diferentes entradas del edificio, pasillos y ascensores. Finalmente Julia señaló la pantalla. Son ellos, esos dos. Dos hombres de traje entraban por el vestíbulo principal 3 días antes. Uno de ellos, alto y de cabellos canosos, llevaba un maletín. El otro, más bajo y corpulento, hablaba por teléfono. Mauricio amplió la imagen y congeló el cuadro. ¿Estás segura, Julia? Absolutamente. Son ellos los que oí hablando sobre el tal dispositivo. Mauricio y Ricardo intercambiaron miradas preocupadas. Vamos a verificar en los registros de contratación, dijo Mauricio, tecleando rápidamente en el ordenador. Después de algunos minutos negó con la cabeza. Como sospechábamos, estos hombres no están oficialmente registrados como empleados o prestadores de servicios. Las credenciales que están usando son falsas. ¿Pero cómo consiguieron entrar en el edificio?, cuestionó Solange, finalmente encontrando valor para hablar. Buena pregunta, respondió Ricardo, pasándose la mano por los cabellos canosos. Necesitamos descubrir esto rápidamente. La reunión sobre el proyecto Escudo está programada para las 14:00 y representantes del gobierno estarán presentes. ¿Qué es ese proyecto Escudo?, preguntó Julia, la curiosidad superando el miedo. Ricardo dudó antes de responder. Es un sistema de seguridad digital que estamos desarrollando para el gobierno argentino. Una tecnología muy avanzada que protegerá informaciones importantes de nuestro país. ¿Y esos hombres quieren robar eso?, insistió Julia. Parece que sí, respondió Ricardo, la preocupación evidente en su voz. Lo que me intriga es cómo sabían de la reunión de hoy. Esa información era confidencial. Tenemos una filtración interna, concluyó Mauricio, cerrando el portátil. Alguien de dentro está ayudando a estos individuos. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Julia podía sentir la tensión en el aire, densa como una nube de tormenta. ¿Y si fingimos que no sabemos nada?, sugirió Luciana, hablando por primera vez. Dejamos que la reunión transcurra normalmente, pero con seguridad reforzada. Podemos atrapar a esos hombres infraganti. Ricardo negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Si realmente instalaron algún tipo de dispositivo en la sala de reuniones, podemos verificar la sala antes, argumentó Mauricio. Hacer un barrido completo. Ustedes escucharon la grabación, intervino Fernanda. Mencionaron que el dispositivo se activaría cuando Ricardo se sentara en la silla principal. Debe haber algún tipo de sensor. Julia, que había estado absorbiendo cada palabra intercambiada, tuvo una idea. ¿Y si miramos debajo de la mesa? ¿O de la silla? Los adultos la miraron sorprendidos. En la escuela a veces los niños pegan chicles debajo de la mesa, explicó ella, ligeramente avergonzada. Nadie mira allí abajo. Ricardo sonrió. Saben, a veces necesitamos la perspectiva de un niño. En minutos estaban en la sala de reuniones principal, donde tendría lugar el encuentro más tarde. Con guantes de protección, Mauricio examinó cuidadosamente la silla en la cabecera de la mesa, el lugar donde Ricardo normalmente se sentaba. «Encontré algo», anunció él después de unos minutos, su voz tensa. Debajo del asiento de la silla había un pequeño dispositivo aplanado, prácticamente invisible a simple vista. Parecía un transmisor, extremadamente sofisticado. Ricardo examinó el dispositivo sin tocarlo. «Esto no es tecnología común. Parece de uso militar. Espionaje industrial», murmuró Luciana. «Necesitamos activar a la Policía Federal». «De acuerdo», dijo Ricardo. «Pero vamos a hacerlo discretamente. No quiero que los responsables perciban que descubrimos el plan antes de que podamos identificarlos completamente». Mientras los adultos discutían los próximos pasos, Julia permanecía en silencio, observando todo con los ojos muy abiertos. Su mente infantil intentaba procesar la seriedad de lo que había descubierto. Ella, una niña de solo 7 años, había desentrañado una conspiración real. «Solange», dijo Ricardo, volviéndose hacia la madre de Julia. «Usted y su hija hicieron un gran servicio a esta empresa y posiblemente al país. Necesitaremos su testimonio para las autoridades, pero prometo que serán protegidas».
Solange, aún aturdida por los acontecimientos, solo asintió. En cuanto a Julia, continuó él, mirando a la niña con admiración, raramente conocí adultos con tanta perspicacia y valor. Julia se sonrojó, sin entender completamente el significado de perspicacia, pero reconociendo el elogio. Las horas siguientes fueron de intensa actividad. Agentes de la Policía Federal llegaron discretamente, vestidos como ejecutivos comunes, para no levantar sospechas. El dispositivo fue fotografiado y cuidadosamente retirado para su análisis. La reunión fue oficialmente pospuesta, con la excusa de un problema técnico en el sistema de presentación. En una sala separada, Julia y Solange dieron sus testimonios, describiendo todo lo que habían visto y oído. La grabación en el celular se convirtió en una evidencia crucial. «Se quedarán en un hotel seguro esta noche», informó una agente federal. «Es solo por precaución, hasta que capturemos a todos los involucrados». Solange parecía preocupada. «Pero mi trabajo...» «No se preocupe por eso», garantizó Ricardo. «Su empleo está más que garantizado, Solange». La operación para capturar a los espías fue meticulosamente planeada. Con el dispositivo desactivado, pero mantenido en el lugar para no levantar sospechas, la Policía Federal montó una trampa. La reunión fue reprogramada para el día siguiente, y cámaras adicionales fueron instaladas discretamente en la sala y en los pasillos adyacentes. Esa noche, en la habitación del hotel donde estaban alojadas por seguridad, Julia no podía dormir. La adrenalina del día aún corría por sus venas. «Mamá, ¿crees que van a atrapar a los hombres malos?», preguntó ella, encogida bajo las sábanas de una cama mucho más lujosa de lo que estaba acostumbrada. Solange acarició el cabello de su hija. «Estoy segura de que sí, querida. La policía es muy buena en lo que hace. ¿Y después volvemos a casa normal?». Hubo una vacilación en la voz de Julia que hizo que Solange mirara más atentamente a su hija. «¿Tienes miedo?». Julia asintió. «¿Y si descubren que fui yo quien lo contó?». «Si vienen por nosotras...». Solange abrazó a su hija con fuerza. «Eso no va a pasar, Julia. El señor Mendoza y la policía nos van a proteger. Además, tú eres mi heroína. Siempre supe que eras especial, hija, pero hoy mostraste un valor que muchos adultos no tienen». A la mañana siguiente, les informaron de que la operación había sido un éxito. Los dos hombres, identificados como espías industriales contratados por una empresa competidora internacional, fueron arrestados al intentar activar remotamente el dispositivo. La investigación continuaba para identificar sus contactos dentro de la empresa. 3 días después, cuando el polvo comenzó a asentarse, Ricardo Mendoza invitó a Solange y Julia a una reunión en su oficina. La sala era amplia, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad de Buenos Aires. Julia observaba maravillada los detalles elegantes, los cuadros en las paredes, los muebles de madera oscura, la estantería repleta de libros. «Julia», comenzó Ricardo, sentándose no detrás de su imponente mesa, sino en un sillón cercano a ellas. «¿Tienes idea de lo que conseguiste hacer?». La niña negó con la cabeza, súbitamente tímida. «Impediste el robo de una tecnología que llevó años desarrollar y que es crucial para la seguridad de nuestro país. Salvaste empleos, reputaciones y posiblemente vidas». «Yo solo conté lo que oí», murmuró Julia. «No, hiciste mucho más que eso. Observaste, analizaste, tomaste iniciativa, persististe incluso cuando no te creyeron. Son cualidades raras, Julia, especialmente en alguien tan joven». Solange sonreía orgullosa al lado de su hija. «Por eso», continuó Ricardo, «quiero ofrecerles algo a ustedes. Para Solange, un puesto permanente en nuestra empresa, no más como limpiadora, sino como asistente administrativa, con un salario considerablemente mejor». Los ojos de Solange se llenaron de lágrimas. Un empleo administrativo significaría no solo un salario mejor, sino también mejores horarios, plan de salud y principalmente dignidad. No es que su trabajo como limpiadora no fuera digno. Ella siempre enseñó a Julia a valorar todo tipo de trabajo honesto, pero las oportunidades serían completamente diferentes. «Señor Mendoza, yo no sé qué decir», balbuceó Solange, la voz embargada por la emoción. «No necesita decir nada.
Fernanda ya acordó entrenarla personalmente. Ella vio potencial en usted mucho antes de este incidente, respondió Ricardo con una sonrisa gentil. Julia observaba la escena con una mezcla de orgullo y confusión. Su madre siempre trabajó tan duro, siempre mereció reconocimiento. ¿Por qué solo ahora alguien estaba viendo eso? Y para ti, Julia, continuó Ricardo, volviéndose hacia la niña, quiero ofrecerte una beca de estudios integral en el Colegio Horizonte, una de las mejores escuelas de Buenos Aires. La enseñanza allí es excepcional, con programas especiales para niños talentosos como tú. Los ojos de Julia se abrieron de par en par. Ya había oído hablar de esa escuela. Era donde estudiaban los hijos de los médicos, abogados y empresarios. Niños que llegaban en coches caros con chóferes, que viajaban en las vacaciones a lugares que ella solo conocía por la televisión. Yo, ¿puedo estudiar allí?, preguntó aún incrédula. Sí, puedes. Ya hablé con la directora y estarán honrados de recibirte. La beca cubre todo. Mensualidades, material didáctico, uniformes, actividades extracurriculares e incluso una tableta para tus estudios digitales. Solange se cubrió la boca con las manos, incapaz de contener la emoción. Esa oportunidad cambiaría completamente el futuro de su hija. Además, prosiguió Ricardo, Tecnobrax tiene un programa de mentoría para jóvenes talentos. Cuando seas mayor, podrás participar en pasantías aquí, si tienes interés en tecnología o administración. Pero eso es para el futuro. Ahora lo importante es que disfrutes de tu infancia y tu educación. Antes de que Solange o Julia pudieran agradecer adecuadamente, Ricardo se levantó y cogió un pequeño envoltorio sobre la mesa. Casi lo olvido. Un regalo para ti, Julia. Era una caja rectangular, envuelta en papel plateado con un lazo azul. Julia miró a su madre, que asintió, permitiéndole abrir. Dentro había un smartphone nuevo, mucho más moderno que el celular antiguo de Solange, que ella había usado para hacer la grabación. Para que puedas llamarme directamente si descubres más conspiraciones, bromeó Ricardo. Señor Mendoza, esto es demasiado, protestó Solange. Ella solo tiene 7 años. Es un modelo especial para niños, con controles parentales y aplicaciones educativas preinstaladas. Además, después de lo que hizo, creo que demostró ser bastante responsable con la tecnología. 3 semanas después, Julia entraba por las puertas del Colegio Horizonte por primera vez. El campus era enorme, con edificios modernos, laboratorios de ciencias, canchas deportivas e incluso un pequeño teatro, tan diferente de la escuela pública, donde había estudiado hasta entonces, con sus aulas superpobladas y estructura precaria. El uniforme nuevo, camisa blanca, falda azul marino plisada, calcetines blancos y zapatos negros, la hacía sentirse importante, casi adulta. La mochila en la espalda contenía cuadernos nuevos, estuches coloridos y libros con páginas brillantes que aún olían a tinta fresca. Tú debes ser Julia Silva, dijo la coordinadora pedagógica, una mujer de mediana edad con sonrisa acogedora. Sé muy bienvenida. Vamos, te llevaré a conocer tu nueva clase. Al entrar en la sala del segundo año, Julia sintió todas las miradas volverse hacia ella. Niños bien vestidos y bien peinados, algunos curiosos, otros indiferentes. Clase, esta es Julia Silva, nuestra nueva alumna. Espero que todos la reciban bien y la ayuden a adaptarse. Una niña de cabellos rizados y piel morena levantó la mano. Ella puede sentarse a mi lado, profesora. Tengo un pupitre vacío aquí. Gracias, Gabriela. Julia, puedes acomodarte al lado de Gaby. Julia caminó entre los pupitres, consciente de los susurros y miradas. Se sentó al lado de Gabriela, quien inmediatamente se inclinó hacia ella. Hola. Todo el mundo está curioso sobre ti. ¿Es verdad que el señor Mendoza de Tecnobrax en persona te dio la beca? Julia asintió tímida. Guau. Mi padre trabaja allí, en el área de desarrollo. Él dijo que descubriste algo importante, pero nadie cuenta los detalles. ¿Qué pasó? Antes de que Julia pudiera responder, la profesora aplaudió llamando la atención de la clase. Vamos a empezar nuestra clase de ciencias. Hoy vamos a aprender sobre los estados de la materia. Los primeros días fueron de adaptación. Todo era diferente. Las materias eran más avanzadas, había clases de inglés, robótica y música. Los profesores usaban métodos diferentes,
con mucha tecnología y pocos deberes. Aunque algunos compañeros la trataban con cierta distancia por ser becaria, otros como Gabriela se hicieron amigos rápidamente. Julia descubrió que no era la única becaria de la escuela. Había un programa permanente para alumnos talentosos de bajos recursos. En casa, la vida también cambiaba rápidamente. Solange ya no llegaba exhausta del trabajo de limpieza. Como asistente administrativa en el Departamento de Recursos Humanos de Tecnobrax, tenía un horario regular, fines de semana libres, y estaba aprendiendo nuevas habilidades todos los días. Todavía vivían en el mismo apartamento pequeño en el conjunto residencial, pero ya planeaban mudarse a un lugar mejor el próximo año, cuando Solange terminara su periodo de prueba en la nueva función. En las tardes en que no tenía actividades extracurriculares, Julia frecuentaba la biblioteca del colegio. Allí, descubrió un mundo de libros que nunca había sabido que existía. Historias de aventuras, libros de ciencias con experimentos simples que podía hacer en casa, biografías de personas que cambiaron el mundo. Fue en la biblioteca donde encontró un libro sobre el trabajo de espías y agentes de inteligencia durante la Guerra Fría. Fascinada, devoró cada página, maravillada con las historias de códigos secretos, mensajes cifrados y operaciones de infiltración. ¿Te gusta el libro?, le preguntó la bibliotecaria, una señora con gafas y cabellos canosos. Mucho. ¿Estas cosas todavía suceden hoy en día? La bibliotecaria sonrió. Ciertamente. Espionaje industrial, hackers, seguridad digital. El mundo cambió, pero el espionaje continúa. Solo que con nuevas tecnologías. Aquella conversación plantó una semilla en la mente de Julia. Comenzó a interesarse cada vez más por temas relacionados con la seguridad e inteligencia. Cuando la escuela promovió una feria de ciencias, su proyecto fue sobre criptografía básica, cómo enviar mensajes secretos usando códigos simples. 6 meses después del incidente en Tecnobrax, Ricardo Mendonça hizo una visita sorpresa a la escuela durante una clase especial sobre tecnología y ética. Los alumnos quedaron entusiasmados con la presencia del famoso empresario, bombardeándolo con preguntas sobre ordenadores, robots e inteligencia artificial. Después de la clase, Ricardo pidió hablar con Julia en particular. ¿Cómo te estás adaptando, pequeña detective? Julia sonrió al escuchar el apodo cariñoso que él le había dado. Muy bien, señor Mendonça. Estoy aprendiendo tantas cosas nuevas. Ayer hicimos un experimento con electricidad, y la semana que viene vamos a empezar clases de programación básica. Maravilloso. ¿Y tu madre? Ella también está feliz. Ahora puede ayudarme con las lecciones porque llega más temprano a casa y está haciendo un curso de informática por la noche. Ricardo asintió satisfecho. Vine a contarte personalmente que el caso fue cerrado oficialmente. Todos los involucrados fueron condenados. Algunos de ellos tenían conexiones con empresas competidoras extranjeras interesadas en nuestro proyecto escudo. Julia absorbió la información con una seriedad sorprendente para su edad. ¿El proyecto está seguro ahora?, preguntó ella. Sí, gracias a ti. De hecho, el gobierno argentino quedó tan impresionado con nuestra tecnología de seguridad que amplió el contrato. Estamos contratando más ingenieros y expandiendo nuestras instalaciones. Hizo una pausa, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. ¿Sabes? Julia, lo que hiciste fue realmente excepcional. No muchos adultos tendrían el valor y la perspicacia que demostraste. Yo solo hice lo que me pareció correcto, respondió ella simplemente. Ricardo sonrió. Exactamente. Y eso es lo que marca toda la diferencia en el mundo. Con el paso de los meses, Julia se destacó cada vez más en la escuela. Sus calificaciones eran ejemplares, especialmente en materias como matemáticas, ciencias e idiomas extranjeros. Inspirada por el incidente que había cambiado su vida, pidió a su madre tomar clases de ruso, el idioma que había identificado en las conversaciones de los espías. ¿Ruso? ¿Por qué?, cuestionó Solange, sorprendida con la petición. Porque fue importante saber reconocer ese idioma aquel día. ¿Imagina cuántas otras lenguas existen que no conozco? Quiero aprender lo máximo posible. Solange no pudo argumentar contra esa lógica. Con la ayuda de Fernanda, quien ahora se había convertido en una gran amiga de la familia, encontraron una profesora particular de ruso,
una estudiante de intercambio que daba clases a precios accesibles. 10 años pasaron desde aquel día fatídico en Tecnobrax. El calendario marcaba marzo de 2035 y Julia Silva, ahora con 17 años, ya no era la niña tímida del conjunto residencial. Su reflejo en el espejo mostraba una joven confiada, de cabellos rizados bien cuidados y mirada penetrante que parecía ver más allá de lo que los demás veían. En su habitación, muy diferente del pequeño cuarto que había compartido con su madre en la infancia, diplomas y certificados adornaban una pared entera. Competiciones de matemáticas, olimpiadas de conocimiento, cursos avanzados de programación y, destacado, un certificado de competencia en ruso. «Julia, vas a llegar tarde a la entrevista», llamó Solange desde el piso de abajo de la casa modesta, pero cómoda, que habían comprado 3 años antes en el barrio de Caballito, una zona de clase media en Buenos Aires. «Ya voy, mamá». Julia ajustó el blazer azul marino sobre la camisa blanca. Parecía una ropa sencilla, pero había sido cuidadosamente elegida para la ocasión. Su entrevista de admisión en la Universidad de Buenos Aires, UBA, para la carrera de Relaciones Internacionales. Aunque tenía solo 17 años, Julia se estaba graduando del Colegio Horizonte un año antes, gracias a su desempeño excepcional. La escuela había implementado un programa de aceleración para alumnos como ella, que ya dominaban el contenido regular y necesitaban nuevos desafíos. «Estás hermosa», elogió Solange cuando su hija bajó las escaleras. La madre, ahora con 42 años, mantenía la misma dulzura en la mirada, pero los años de trabajo digno le habían dado una postura más confiada. Ya no era la limpiadora insegura, sino la gerente asistente del Departamento de Recursos Humanos de Tecnobrax, respetada por su ética y dedicación. «Gracias, mamá. Estoy nerviosa». «No tienes por qué estarlo. Te preparaste para este momento durante años». De camino a la UBA, Julia revisaba mentalmente todo su plan de vida. Relaciones internacionales era solo el comienzo. Su objetivo final era ingresar en la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, o en el sector de inteligencia de la Policía Federal. El incidente en la infancia había plantado una semilla que creció con ella, transformándose en una vocación. En los últimos años de secundaria, Julia había participado en programas de inmersión en seguridad digital, criptografía y análisis de datos, todos patrocinados por la Fundación Tecnobrax para Jóvenes Talentos, creada por Ricardo Mendonza, después del incidente que la involucró. La entrevista en la UBA fue rigurosa, pero Julia estaba preparada. Los profesores quedaron impresionados con su dominio de idiomas extranjeros. Además del ruso, hablaba inglés con fluidez y tenía buenos conocimientos de español y mandarín, y con su comprensión sofisticada de geopolítica para alguien tan joven. «Sus credenciales son impresionantes, señorita Silva», comentó la coordinadora del curso después de la entrevista. «No es común tener candidatos tan jóvenes y tan bien preparados». «Gracias, profesora. Tuve excelentes oportunidades de aprendizaje y mentores increíbles». Al salir del campus, Julia recibió un mensaje en su smartphone. Era de Ricardo Mendonza, deseándole buena suerte en la entrevista. Incluso después de tantos años, el empresario mantenía contacto regular con Julia y Solange, acompañando el desarrollo de la niña que un día había salvado su empresa. «¿Cómo te fue?», preguntó él cuando Julia le devolvió la llamada. «Creo que me fue bien, señor Mendonza. Parecieron impresionados con mi proyecto de investigación sobre ciberseguridad y soberanía nacional. No tengo dudas de que los conquistaste. Julia, por cierto, tengo una propuesta para ti, algo para hacer antes de empezar la universidad». «¿Qué tipo de propuesta?» «Una pasantía de verano, en nuestro Departamento de Seguridad Digital. 3 meses trabajando directamente con nuestros mejores especialistas. Sería una experiencia valiosa para tu currículum y para tu futuro». En el área de inteligencia, Julia apenas podía contener la emoción. Hacer una pasantía en Tecnobrax, especialmente en el Departamento de Seguridad, era una oportunidad con la que muchos profesionales formados solo podían soñar. «Me encantaría, señor Mendonza. ¿Cuándo puedo empezar?»,
2 semanas después de su graduación en el Colegio Horizonte, donde fue oradora de la promoción, con un discurso emocionante sobre cómo las pequeñas acciones pueden cambiar destinos. Julia inició su pasantía en Tecnobrax. La empresa había crecido considerablemente en la última década. Lo que antes era un edificio, ahora era un complejo de 3 torres en el corazón del sector empresarial de Buenos Aires. El proyecto Escudo, que Julia había ayudado a salvar cuando era niña, se había convertido en una línea completa de soluciones de seguridad digital, utilizada por gobiernos y grandes corporaciones en toda América Latina. El primer día de pasantía, Julia fue recibida por Mauricio Rivero, el mismo jefe de seguridad que había estado presente durante el incidente años atrás. Ahora con cabellos completamente canosos, Mauricio aún mantenía la misma mirada atenta y postura vigilante. Bienvenida, Julia. Es un placer tenerte en nuestro equipo, aunque sea temporalmente. El placer es mío, señor Rivero. Todavía recuerdo el día en que usted encontró el dispositivo debajo de la silla. Mauricio sonrió, y yo recuerdo a una niña con trenzas que tuvo el valor de enfrentar a espías internacionales. Veremos si la joven que tengo delante mantiene el mismo talento para identificar amenazas. La pasantía era intensa. Julia pasaba los días analizando patrones de intentos de intrusión, estudiando nuevas técnicas de criptografía y participando en simulaciones de ataques cibernéticos. Su facilidad con los idiomas se mostró un diferencial, permitiéndole identificar el origen de ciertos ataques basándose en peculiaridades lingüísticas en el código. Un mes después del inicio de la pasantía, Julia fue invitada a participar en una reunión de alto nivel. Tecnobrax había detectado un patrón inusual de intentos de acceso a los servidores que contenían datos del más reciente desarrollo del proyecto Escudo, un sistema de protección para infraestructuras críticas como centrales hidroeléctricas y redes de distribución de energía. Los ataques son sofisticados, explicó el jefe del equipo de seguridad digital. Quienquiera que esté detrás de esto, conoce bien nuestros sistemas. Julia observaba los gráficos y registros de acceso proyectados en la pantalla de la sala de reuniones. Algo en los patrones le llamó la atención. «¿Puedo hacer una observación?», pidió ella tímidamente. Los ejecutivos, todos al menos 20 años mayores que ella, volvieron sus miradas hacia la pasante. «Claro, Julia», incentivó Ricardo Mendonza, quien presidía la reunión. «Estos patrones de intento de acceso no son aleatorios. Hay una secuencia aquí que se repite en intervalos específicos». Se levantó y señaló la pantalla. «Miren, tenemos intentos cada 83 minutos, luego una pausa de exactamente 17 minutos, y el patrón se reinicia. Esto no parece obra de un script automatizado común». Un silencio pensativo invadió la sala mientras los especialistas analizaban la observación de Julia. «Ella tiene razón», dijo finalmente el director de tecnología. «Este no es un patrón que veríamos en ataques convencionales. Y hay más», continuó Julia ganando confianza. «Si observamos el código de los intentos de intrusión, hay fragmentos que parecen contener errores intencionales. Es como si estuvieran insertando una firma, o quizás un mensaje». «¿Un mensaje? ¿Qué tipo de mensaje se enviaría en un código malicioso?», cuestionó uno de los ejecutivos escépticamente. «No lo sé con certeza, pero puedo analizarlo mejor si tengo acceso a los registros completos». Ricardo intercambió miradas con Mauricio, quien asintió discretamente. «Dale acceso». «Carlos», instruyó Ricardo al director de tecnología, «veamos qué puede descubrir nuestra joven analista». En las semanas siguientes, Julia trabajó incansablemente en el análisis de los datos. Entre sus clases de preparación para la universidad y la pasantía, casi no tenía tiempo para descansar, pero la emoción de la investigación la mantenía energizada. Usando técnicas de criptoanálisis que había estudiado en un curso avanzado, comenzó a identificar un patrón en los supuestos errores del código malicioso. No eran errores, sino caracteres cuidadosamente posicionados que cuando se extraían y reorganizaban, formaban un mensaje en un dialecto específico del este europeo. «Encontré algo», anunció ella en una tarde lluviosa de agosto, irrumpiendo en la sala de Mauricio sin ceremonias.
El jefe de seguridad levantó los ojos de los informes que analizaba. «Trae comando y se escapa así. Amor, ¿qué descubriste?» El mensaje escondido en el código. Está en un dialecto específico del este europeo, con influencias bálticas. No es ruso común, pero conseguí descifrarlo por las similitudes lingüísticas. Mauricio le indicó que se sentara. ¿Y qué dice el mensaje? Es una especie de propuesta. Alguien de dentro de la empresa se está comunicando con agentes externos, ofreciendo acceso privilegiado a cambio de dinero. El rostro de Mauricio se endureció. ¿Estás segura de eso? Absolutamente. Hay referencias a claves y puertas abiertas, términos comunes en la jerga de seguridad digital. Y también menciona una reunión en un lugar llamado Araucaria. ¿Araucaria? Eso es el nombre del nuevo campus de Tecnobrax en Córdoba, que será inaugurado el próximo mes, completó Julia. Todavía no se ha anunciado públicamente, lo que significa 5 años después de la creación del programa Centinelas del Futuro, Julia fue invitada a regresar a Tecnobrax para una celebración especial. La empresa cumplía 30 años de existencia y, coincidentemente, hacía exactamente 25 años desde el día en que una pequeña niña de 7 años había salvado sus secretos más valiosos. El nuevo complejo de Tecnobrax en Buenos Aires era imponente. 5 torres interconectadas que dominaban el paisaje urbano, albergando a más de 10.000 empleados. En el vestíbulo principal, una exposición contaba la historia de la empresa, y Julia se sorprendió al encontrar un panel entero dedicado a ella. Julia Silva, la pequeña centinela que cambió nuestra historia. Impresionante, ¿verdad?, dijo una voz familiar detrás de ella. Julia se giró para encontrar a Ricardo Mendonza, ahora con 75 años, apoyado en un elegante bastón. A pesar de la edad, sus ojos mantenían el mismo brillo perspicaz que ella recordaba desde la infancia. «Señor Mendonza», sonrió ella, inclinándose para abrazarlo con cariño. «Es bueno verlo de nuevo». «El placer es todo mío, directora Silva», respondió él con una sonrisa. «O debo decir, futura directora general de la AFI». Julia abrió los ojos de par en par. «¿Cómo usted?» «Tengo mis contactos», guiñó Ricardo. «El nombramiento aún es confidencial, pero ya está decidido. A los 30 años, usted será la directora general más joven de la historia de la agencia». Julia negó con la cabeza, aún procesando la información. El nombramiento estaba siendo discutido entre bastidores, pero ella no imaginaba que ya estuviera confirmado. «Esto significa mucho para mí», confesó ella, «especialmente porque podré expandir el programa Centinelas. Hemos identificado talentos extraordinarios en todo el país». «¿Como la joven Marina?», preguntó Ricardo. «Exactamente. Ella está en el último año del programa ahora, a punto de empezar la universidad. Eligió Ciencia de la Computación con especialización en seguridad digital». Ricardo asintió satisfecho. El legado continúa. La celebración fue grandiosa, con la presencia de autoridades, ejecutivos y empleados de larga trayectoria. En el momento principal de la noche, Ricardo subió al escenario para un discurso. Tecnobrax no sería lo que es hoy sin las personas que construyeron su historia. Que hace 25 años, una de las personas más importantes de esa historia ni siquiera era una empleada. Era una niña de 7 años. Las miradas de la platea se volvieron hacia Julia, quien sonrió tímidamente. Julia Silva nos enseñó una lección valiosa, que la seguridad, sea nacional, corporativa o personal, no depende solo de tecnologías sofisticadas o procedimientos complejos. Depende sobre todo de la atención, del valor y de la disposición para actuar cuando algo no parece correcto. Después de la celebración, Ricardo invitó a Julia a una visita privada al antiguo edificio de la empresa, ahora utilizado solo para laboratorios de investigación avanzada. De camino, comentó sobre su inminente jubilación. «Dejo la presidencia el próximo mes», reveló. «Es hora de pasar el testigo. ¿Quién asumirá?» «Fernanda», respondió él con una sonrisa. «Ella creció en la empresa, conoce cada aspecto del negocio y tiene la visión humana que siempre valoré». Julia asintió, aprobando la elección. Fernanda había sido crucial en toda su trayectoria, desde el momento en que creyó en la historia de una niña sobre hombres con acento extraño. Al llegar al antiguo edificio,
Ricardo la condujo por pasillos familiares hasta detenerse frente a una puerta sencilla. ¿Reconoces este lugar?, preguntó él. Julia sintió un escalofrío de reconocimiento. La sala de materiales. Exactamente. La conservé tal como era. A veces vengo aquí para recordar cómo los grandes cambios pueden comenzar en los lugares más improbables. Abrió la puerta y Julia fue transportada en el tiempo. La pequeña sala aún contenía estanterías metálicas con productos de limpieza. La mesita en el rincón donde ella coloreaba dibujos mientras esperaba que su madre terminara el trabajo. «Fue aquí donde todo comenzó», murmuró ella, tocando la superficie de la mesa con la punta de los dedos. «Y mira hasta dónde hemos llegado», completó Ricardo. De vuelta a su oficina en la AFI, días después de la celebración, Julia encontró un paquete sobre su mesa. Dentro había un marco con 2 fotografías lado a lado. Una antigua, mostrando a una pequeña Julia de 7 años, con trenzas y uniforme escolar simple, al lado de Ricardo Mendonça, en la inauguración de su beca de estudios. La otra, reciente, mostraba a Julia adulta, en su uniforme oficial de la AFI, al lado de Marina, ahora una adolescente prometedora, en la graduación más reciente del programa Centinelas. Un billete acompañaba las fotos. El ciclo continúa. Pequeños ojos ven lo que muchos adultos ignoran. Pequeños oídos captan lo que muchos prefieren no escuchar. Pequeñas voces alertan cuando muchos eligen el silencio. En los niños está el futuro de la seguridad nacional. Gracias por nunca olvidar a la niña que fuiste. Ricardo Mendonça. Julia colocó el portarretratos en un lugar destacado en su mesa. Un recuerdo constante de dónde había comenzado y del legado que estaba construyendo. En su primera semana oficial como directora general de la AFI, Julia hizo una visita no programada a una escuela pública en la periferia de Buenos Aires. El programa Centinelas había identificado a una niña de 9 años, hija de un portero y una empleada de limpieza, que demostraba habilidades extraordinarias de observación y lógica. Al entrar en la sala de aula simple, Julia vio a la chica sentada al fondo, absorta en un libro de enigmas matemáticos. Por un momento le pareció verse a sí misma décadas atrás. «Hola, Luisa», saludó acercándose al pupitre de la niña. «Soy Julia Silva, de la AFI». Los ojos de la chica se abrieron de par en reconocimiento. «¿La directora del programa Centinelas?» «Vi su foto en el folleto». «Exactamente. Oí decir que eres muy observadora». Luisa se encogió de hombros, súbitamente tímida. «Yo solo presto atención a las cosas. Mi madre dice que tengo ojos de águila y oídos de murciélago». Julia sonrió reconociendo la descripción. «Sabes, Luisa, hace mucho tiempo, cuando yo tenía más o menos tu edad, también notaba cosas que los adultos ignoraban, y eso cambió mi vida. ¿Te gustaría escuchar esa historia?» La niña asintió entusiasmada. Érase una vez una niña que acompañó a su madre al trabajo y, escondida en una salita de materiales, escuchó una conversación extraña en una lengua que no conocía bien. Mientras Julia narraba su historia, observaba el brillo crecer en los ojos de Luisa. Era el mismo brillo que había visto en Marina años antes, el mismo que Ricardo probablemente había visto en ella misma cuando era niña. El brillo de un futuro guardián de la seguridad nacional, naciendo en ese exacto momento. El programa Centinelas del Futuro se expandió por toda Argentina, identificando y nutriendo a niños con talentos especiales para la observación, el análisis y la seguridad. Bajo el liderazgo de Julia, la iniciativa se convirtió en un modelo internacional, con delegaciones de otros países visitando Argentina para aprender sobre la metodología. En un mundo cada vez más digital e interconectado, la seguridad nacional no dependía solo de tecnologías avanzadas, sino principalmente de personas que, desde la infancia, aprendían a observar lo inusual, cuestionar lo sospechoso y actuar cuando era necesario. En su oficina en la AFI, al final de un largo día de trabajo, Julia Silva, ahora una mujer de 35 años, respetada mundialmente como especialista en seguridad, miraba por la ventana el atardecer en Buenos Aires. En su mesa, el portarretratos con las 2 fotografías lado a lado, el inicio de la jornada y su continuación. Su teléfono sonó. Era Marina, ahora graduada y trabajando en la división de ciberseguridad de la AFI.
Directora, identificamos un patrón inusual de actividades en una red gubernamental. ¿Recuerda esa técnica que me enseñó sobre buscar anomalías en patrones aparentemente normales? Funcionó. Julia sonrió. Excelente trabajo, Marina. Vamos a investigar inmediatamente. Al colgar sus ojos, se volvieron nuevamente hacia las fotografías en su mesa. De una sala de materiales en una empresa de tecnología hasta el liderazgo de la principal agencia de inteligencia del país, su viaje había sido extraordinario. Pero lo más importante no eran los títulos o los logros, sino el legado que estaba construyendo. Un legado de pequeños ojos atentos, pequeños oídos agudizados y pequeñas voces valientes que un día se convertirían en la principal línea de defensa de Argentina contra amenazas visibles e invisibles. La pequeña Julia de trenzas coloridas, que un día tuvo el valor de grabar una conversación sospechosa en el celular de su madre, se había transformado en la arquitecta de una nueva generación de guardianes de la seguridad nacional. Y el ciclo continuaría, de una niña perspicaz a otra, garantizando que el futuro del país estuviera en buenas, aunque pequeñas manos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Julia y su extraordinaria jornada haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocionante, preparamos una lista de reproducción especial, con historias igualmente cautivadoras sobre niños excepcionales que transformaron vidas. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa despertó su interés, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un like al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran el increíble potencial humano en todas las edades. ¿Y ustedes? ¿Ya percibieron algo importante que los adultos a su alrededor ignoraron? Compartan su experiencia en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer su historia.